Señor, gracias te damos, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que tú, Rey Santo, Señor, has hecho hasta hoy con nosotros, Señor. Porque tú dijiste, Señor, que la obra que empezaste tú la terminarías, Señor. Y gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por esa obra poderosa que estás haciendo en nosotros por medio de tu Santo Espíritu, Señor, transformándonos y cambiándonos, Señor, para dar la imagen y la semejanza de Cristo Jesús, ese nuevo hombre, Señor, esa nueva creación que tú hiciste en nosotros, Rey Santo, Señor, y que Cristo Jesús nos dejó el camino para caminar en sus pasos, Señor, y aún para andar en el Espíritu. Señor, gracias te damos, Señor. Y Él lo dijo muy claramente, Señor, nadie va al Padre si no es por mí. Señor, gracias. Y nadie viene a mí si no es por el Padre. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, por esa obra maravillosa, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, bendito Dios, nos has colocado en el cuerpo de Cristo, Señor, donde cada miembro, Señor, se manifiesta en ese don que tú le has dado, Señor, para que el edificio crezca, Señor, porque somos un edificio espiritual, Señor, y somos casas espirituales, Señor, bendito Rey, Señor. Te bendecimos, Rey, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, porque somos ese edificio de Dios, Rey Santo, Señor. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tú vas edificándonos. Y aún, Señor, tú nos hablas, Señor, que debemos de hacer nuestra propia edificación en oro, en plata y en piedras preciosas, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra, la cual nosotros, Señor, compartimos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, Señor, sea en los corazones, en las vidas de las personas y transforme, Señor, y no vuelva vacía a ti, Rey Santo, Señor. Y que tú nos edifiques, Señor, Yahvé, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos a cada uno de mis hermanos, bendecimos a sus familias, bendecimos sus lugares de trabajo. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy seguimos hablando acerca de la tentación y debemos de entender, hermanos, que la tentación no dice lo que somos nosotros. La tentación es algo que el enemigo hace para que nosotros estemos separados del Señor, para que caiga y se separe del Señor. Entonces la tentación es algo en lo cual el Señor aún nos lo dice la palabra de Dios, de que esa tentación nos sirve también a nosotros, ¿sí? Para que nosotros, después de que hayamos sido probados, ¿sí?, en esa tentación, ¿sí?, podamos mirar la dimensión en que nosotros estemos. Es un análisis para nosotros y debemos de entender entonces que el Señor no nos va a obstaculizar en la tentación, porque son decisiones nuestras, ¿sí?, en las cuales nosotros vamos a dar un veredicto, a dar un resultado acerca de esa tentación. Y dice la palabra de Dios, nos muestra en Santiago capítulo 1, nos dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Óigalo bien, Dios bendice
a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y esos deseos nacen de los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces aquí nos está hablando, en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, de Santiago 1, capítulo 12, en adelante, capítulo 1, versículo 12, en adelante nos está diciendo que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Entonces, habíamos hablado anteriormente que Dios prueba, ¿sí? Prueba a sus hijos, prueba a sus discípulos. El Señor nos dice que nuestra fe debe ser probada como el oro y como la plata. Entonces Él prueba, y estamos hablando de cómo el Señor probó a Abraham pidiéndole a su hijo. Y dice aquí que también Dios bendice a los que soportan con paciencia la tentación, porque el Señor siempre dará la salida de esas tentaciones, ¿sí? Y vamos a centrarnos en algo que está en 1 Corintios capítulo 10, dice aquí en el título, amonestación contra la idolatría. Pero es precioso lo que el Señor nos muestra acá, y que vamos a mirarlo un poquito más detenidamente. Dice el apóstol Pablo, dice que todas estas cosas quedaron escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, y que todo esto quedó escrito para que entendamos y que no debemos de caer en esas cosas. Entonces dice aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Esto es muy precioso, hermanos, porque aquí vemos que ellos también tuvieron un bautismo, ¿sí? Todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, no solamente en el mar, sino que también en la nube. O sea, como decir, el bautismo en agua y el bautismo en espíritu, ¿sí? La nube, la cobertura, la nube que cubría, por decirlo así, era el Espíritu Santo. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, el maná. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces el Padre se manifestaba en el tabernáculo, el Espíritu Santo, la nube que cubría, y la nube que cubre ahora nos cubre a nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que nos guía, que nos enseña, que nos trae la revelación. Y aquí dice que la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, nos dice aquí la palabra de Dios. Todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, óigalo bien, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y debemos de tener en cuenta que esa codicia tiene que ver como con una idolatría, ¿sí? Ni seáis idólatros como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Si nosotros miramos la concordancia de estos eventos que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, nosotros podemos ver que, por ejemplo, esto que se sentaron a comer y a beber, esto tiene que ver con cuando Moisés fue al monte
y no venía, y entonces ellos pidieron a Aarón que les hiciera un ídolo y empezaron a comer y beber en esa idolatría. Entonces, si usted los mira, hermanos, cada evento que se muestra allí tiene que ver con algún evento de los que ellos vivieron en el desierto, y que nos está diciendo a nosotros que todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces es muy tremendo que todas estas cosas el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia de Cristo de que tenga cuidado con esto. Dice: no seáis idólatros como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y esto tiene que ver con las moabitas que fueron enviadas por Barac por el consejo de Balaam. Entonces, si nosotros vemos aún en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que el Señor le está hablando a las 7 iglesias, les está hablando de que en una iglesia de estas están consintiendo la doctrina de Balaam. Entonces, le está hablando a una iglesia en Apocalipsis, y por supuesto, entonces tenemos que tener cuidado nosotros con esta situación. Recuerdo mucho en la iglesia en que estaba, los 14 años que estuve en esta iglesia, el pastor tuvo un compañerismo con un varón y lo contaminó con una doctrina y lo llevó a una situación así, que ya después de que el Señor me había sacado me di cuenta de esta situación de la fornicación entre los mismos hermanos. Entonces es muy grave, hermanos, que esas doctrinas sí aún todavía están vigentes, y todo esto que el apóstol Pablo nos está diciendo para que nosotros tengamos cuidado. Dice: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esto es muy diciente, hermano, muy tremendo, porque nosotros estamos hablando acerca de la tentación, y nosotros siempre miramos la tentación como que el diablo nos va a tentar y podemos caer. Sí, es verdad, y la palabra de Dios nos lo dice en Corintios, que el apóstol Pablo está diciendo que él teme que así como la serpiente, dice en 2 Corintios 11, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y entonces aquí habla otro aspecto. Entonces podemos ver que sí, la serpiente puede también engañar, puede tentar, pero aquí nos está diciendo a nosotros que en el versículo 9 del capítulo 10 de 1 Corintios está diciendo: ni tentemos al Señor como también algunos tentaron, ¿sí? Y perecieron por las serpientes. Y esto, hermanos, debemos de tener en cuenta, porque ellos se quejaron de la comida que les estaba dando el Señor, de esa comida espiritual que nos dice acá arriba. Dice: y todos comieron del mismo alimento espiritual. Ellos se quejaron, o sea, ellos tentaron a Dios. Y el Salmo 78, versículo 18 dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Esto es muy tremendo. Esto fue una tentación que le hicieron al Señor, y el apóstol Pablo está diciendo: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces ellos estaban diciendo: este pan es muy liviano, ya estamos hartos
Estamos cansados de comer arroz con huevo. Bueno, si esto no se arregla, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Acaso no somos hijos de Dios? Estas cosas que nosotros podemos proferir, estamos tentando a Dios, porque entonces no hemos discernido, no hemos tenido el entendimiento de lo que el Señor está haciendo en nosotros, sea una prueba o aún sea una tentación del maligno. Y nosotros, en vez de ser entendidos, estamos tentando a Dios. Ahí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 3, dice que las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Recordemos que Deuteronomio, ellos ya están en la planicie de Moab, está Israel en Moab, y van a pasar el Jordán. Ya han pasado los 40 años. Entonces están diciendo las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Yahvé no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido, sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Entonces, Moisés está diciéndoles aquí que el Señor no les había dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oído para oír. Y esto es muy tremendo, porque también eso fue una labor del profeta Isaías, para que en la venida del Señor Jesús, el pueblo, Judá, no entendiera ese tiempo, esa visitación. Y entonces por eso era que el Señor hablaba en parábolas, para que oyendo no entendieran. Si nosotros miramos allí en Isaías capítulo 6, el Señor le está diciendo a Isaías de la labor que él iba a hacer. Dice Isaías 6:8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Esto es muy tremendo, hermanos, porque esto le pasó también al pueblo de Israel allá en el desierto. Y entonces el Señor ahora está profetizando por medio de Isaías de hacer esa obra en el pueblo de Judá para la venida del Mesías. Entonces el pueblo no tenía entendimiento, su corazón no entendía, ni sus ojos veían, ni sus oídos oían. Y por eso entonces tentaron a Dios pidiendo una comida, ¿sí?, a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas. O sea, vieron todas las maravillas, como lo está diciendo Deuteronomio, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Podrá dar carne, dispondrá carne para su pueblo? Muy tremendo. Entonces debemos entender que nosotros también podemos tentar a Dios en nuestro corazón, ¿sí? Dice: pues tentaron a Dios en su corazón. Entonces el apóstol Pablo dice: ni tentemos al Señor, como también a algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces aquí vemos lo de Coré, la rebelión de Coré está metida entre esas cosas que el Señor dice que, ojo, que no suceda esto en nosotros, porque estas cosas que sucedieron allá en el desierto quedaron como ejemplo para nosotros. Entonces está diciéndonos
que ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dará, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Óigalo bien, entonces esto es muy precioso. Todo esto, estas tentaciones, todo esto que pasó el pueblo de Israel y que les sucedió a ellos, y para que nosotros no nos pase eso mismo, ¿sí? Entonces está diciendo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todo es de lo terrenal, todo es de lo que está acá abajo. Y así lo mostraron en la codicia, en la idolatría, en la fornicación, ¿sí? Lo mostraron en tentar a Dios, mostraron también todo esto. Estas cosas las mostraron y son humanas. Entonces Santiago nos habla a nosotros y nos dice que nosotros somos tentados de acuerdo a lo nuestro, a lo que nosotros tenemos en nuestro ser, ¿sí? Y entonces, importante, hermano, que entonces podamos nosotros limpiar nuestro ser. Ahí en Santiago es bien tremendo, porque el tentar a Dios también tiene que ver con estas cosas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y está diciendo Santiago en la iglesia, ¿sí? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. Entonces aquí está hablando, ya es de un adulterio en nuestra vida, no de una fornicación como en el desierto, sino que está hablando es de un adulterio. ¿Por qué? Porque nuestras almas fueron compradas con precio de sangre y estamos comprometidos para matrimonio. Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿En dónde ha hablado Santiago acerca del mundo? De las guerras, de los pleitos entre vosotros, de las pasiones que combaten en vuestros miembros, de la codicia, que lo muestra también 1 Corintios 10, de la envidia, ¿sí? O sea, todo esto tiene que ver con los deseos carnales, ¿sí? Y entonces está diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, queriendo decir que si nosotros seguimos trabajando en la carne, esto es la manifestación mundana en nuestra vida. Entonces está diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, hermano, esto es muy tremendo, porque aquí está diciendo que podemos estar tentando a Dios, como dice, pues tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo comida al gusto. Y Santiago entonces está diciendo, pedís y no recibís porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. Entonces, esto es algo que el apóstol Pablo está diciendo. Todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, para que no nos pase esto. Pero Santiago ya está diciendo acá y está diciendo, mire, esto está pasando con ustedes. Entonces, hermano, es muy diciente que nosotros miremos, porque el apóstol Santiago está dirigiendo su carta, ¿sí? Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Pero igualmente estas cartas quedaron para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces está diciéndonos que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo y que Él huirá de vosotros. De la forma en que el diablo va a huir, de la forma en que en la tentación es nosotros, ¿sí?, estar sometidos a Dios, en Cristo Jesús. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Así como el Señor Jesucristo en la tentación lo resistió con la palabra y Él tuvo que huir. Él lo dejó por algún tiempo. Pero debemos entender que el Señor Jesucristo fue tentado en todo y no pecó. Entonces, igualmente, Santiago nos está dando un tips de cómo nosotros podemos resistir a Satanás, sometiéndonos, estar metidos en Cristo Jesús, estar allí, porque el apóstol Juan, él nos dice en su evangelio, en el capítulo 15, está diciendo que Él es la vid verdadera y que nosotros somos las ramas, los pámpanos, y que nosotros debemos de permanecer en Él. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Esto es precioso, hermanos, pero igualmente debemos de prestar atención a lo que el Señor nos habla, y que es de esa forma. Santiago está diciendo: someteos pues a Dios, y el Señor dice que permanezcamos en Él, y de esa forma es que vamos a llevar mucho fruto. ¿Por qué? Porque aquí se está viendo es un estado carnal de la persona, y entonces por eso es que dice que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, es importante. El apóstol Pablo nos dice a nosotros allí en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, está diciendo pues que había una secta de los fariseos. O sea, es muy tremendo, porque los fariseos se volvieron fue secta, y tremendo porque era, por decirlo así, la religión, o sea, judía, o sea, el judaísmo, ¿sí?, que de los fariseos, y en Hechos 15, en el versículo 15 dice que se volvió fue una secta, ¿sí? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces nos muestra que estos hombres de Dios, Santiago y todo Pedro, Pablo, los que estuvieron hablando, y dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, o sea, tanto los gentiles como los judíos. Y aquí el judaizar a la iglesia de Cristo Jesús, entonces eso es tentar a Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo
que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Entonces esto es precioso, hermanos, porque no solamente la tentación viene de pedir lo que queríamos, ¿sí? Pues tentaron a Dios en sus corazones pidiendo comida al gusto. Aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 nos están diciendo que podemos también tentar a Dios colocando sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, o sea, la ley. Y nosotros podemos ver, hermanos, que el Señor dice ahí en Corintios, en 2 Corintios 11, está diciendo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea, aquí está diciendo el apóstol Pablo que él teme que así como la serpiente engañó a Eva, también la serpiente con su astucia engañe, extravíe a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él la quiere desposar como una virgen pura. Y entonces dice en el versículo 4, dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús, número 1, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, número 2, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Le dice a los corintios en su carnalidad en que estaban. Entonces es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, de que la tentación, ¿sí? La tentación que se puede hacer, o sea, porque estamos hablando de Hechos de los Apóstoles, dice, porque está diciendo Pedro, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? ¿Sí? ¿Por qué tentáis a Dios? Y entonces en Corintios nos está diciendo que si viene otro con otro evangelio, ¿sí?, del que habéis aceptado, entonces esto es tentar a Dios. Y entonces nosotros podemos ver, y lo habíamos hablado anteriormente, a la iglesia de los Gálatas, ¿sí?, de Galacia, que a ellos los estaban judaizando. Y entonces era colocar otro evangelio. Y entonces queriendo decir entonces que estaban tentando al Señor Jesús, ¿sí? Estaban tentando a Dios de esa forma. Si nosotros entonces entendemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Sí? Y el Señor dice que Satanás fue lanzado fuera. ¿Sí? El Señor Jesús dijo, y cuando Él murió en la cruz, Él, ¿sí?, le quitó todo aquello que le había tomado en el engaño a Adán y a Eva. Entonces, debemos entender que cuando dice que y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hermano, esto es bien interesante porque se ha levantado el engaño, ¿sí? Se ha levantado el engaño y es muy tremendo porque por la tentación, hermanos, por tentar, como dicen, porque tentaron a Dios judaizando, asimismo uno mismo por la tentación, por uno querer saber más cosas y querer aprender más, uno puede ser tentado a entrar en otras cosas diferentes, por ejemplo, en otro espíritu. Y esto sí es bien tremendo porque si uno conoce la sana doctrina, como me lo preguntan a mí cuando estoy evangelizando y me dicen que si la iglesia o esta es sana doctrina, y entonces si se está escuchando la sana doctrina,
Entonces debemos de entender que es el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu del Señor que hemos recibido, pero se puede recibir otro espíritu en una doctrina que no es sana, y que uno puede ser cegado, que uno puede ser aturdido y que uno puede ser no entendido, porque como lo dice Isaías, entonces no se va a entender, ¿sí? Y entonces dice, y que habéis recibido, y otro evangelio, el cual habéis aceptado. Entonces hay un mover, por ejemplo, un mover de Kundalini que suplanta al Espíritu Santo, ¿sí? Y hace moverse y se mueve así en la misma forma del Espíritu Santo. Entonces también está el espíritu de Jezabel, que, o sea, y nosotros lo vemos en la iglesia de Apocalipsis también, en las 7 iglesias. Ahí también vemos a Jezabel. Entonces dice, está hablando de que si hemos recibido otro espíritu. Entonces estas cosas nosotros las tenemos que tener muy claras, porque el Señor a la iglesia de Tiatira le está diciendo que ellos toleran a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces podemos ver que en la misma iglesia de nuestro Señor Jesucristo se pueden mover esos espíritus, hermano. Y entonces debemos de ser cuidadosos, pero todo esto tiene que ver, hermano, con la misma tentación de uno de querer explorar otras cosas o de querer seguir la mentira, como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea, ¿por qué? Porque está recibiendo otro evangelio diferente, ¿sí? Están judaizando, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo está hablándole a los corintios, le habla a los gálatas, ¿sí? Y entonces el apóstol Juan, ya en el año 96, que escribe sus cartas, escribe las revelaciones, Apocalipsis, están hablando acerca de la mujer Jezabel, ¿sí? Y para la iglesia de Tiatira. Importante, hermano, que nosotros podamos entender, porque el apóstol Pablo le habla a los de Tesalónica, dice, por lo cual no, o sea, está diciendo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Mírelo tan tremendo como el apóstol Pablo está diciendo, no se dejen dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Entonces, esto es muy tremendo, porque el apóstol Pablo está hablándoles a los tesalonicenses y le está diciendo, miren que hay espíritus que se mueven, ¿sí? Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Mire, hermanos, esto es muy tremendo, porque se enseña una doctrina que no es del Señor. Se está enseñando una doctrina sobre el arrebatamiento antes de la tribulación, antes de la gran tribulación. Y entonces esto es bien tremendo, porque cuando venga la tribulación, cuando venga la gran tribulación, cuando venga la persecución de la iglesia, entonces pueden decir, nos han engañado porque el Señor no vino por nosotros. Entonces estamos engañados, y esto es muy delicado, porque el Señor está diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces es muy peligroso,
porque el apóstol Pablo está diciendo que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Entonces está diciendo sobre la apostasía que vendrá, y a mí me llama mucho la atención esto, porque el Señor dice en su palabra, está diciendo, Él no viene antes de que, o sea, en la iglesia se empiece a manifestar la apostasía, en la iglesia se manifieste ese espíritu que va a llevar a la gente a apostatar, a negar la fe en Cristo Jesús. Ni se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces esto es muy delicado, mis hermanos, porque aquí está diciendo que el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. O sea, se opone contra la iglesia. Y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Pues tú y yo somos templo de Dios. Pero digamos que si hay un tercer templo, pues estaría en Israel, y lo dejarían porque a Israel lo van a engañar y después él huye al desierto, pero ellos creen que ese es el Mesías y lo van a adorar. Y podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo en su primera carta allí a la iglesia de Tesalónica dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotras a vosotros. Mira, hermano, tan tremendo esto del apóstol Pablo, de que él estaba muy tensionado, por decirlo así, ¿sí? De si la iglesia de Tesalónica hubiese sido tentada por el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. O sea, queriendo decir abandonar a Cristo. Entonces, muy interesante, hermanos, porque el mismo apóstol Pablo con estas situaciones, por ejemplo, él mismo está hablándoles allí en el capítulo 4, les está diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y entonces está diciendo, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esto es bien interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, porque si en 2 de Tesalonicenses les está diciendo que no se dejen de llevar, que no se dejen conturbar ni por espíritu, ni por palabra, ni como carta que fuera nuestra, de la que la venida del Señor ya está. Entonces él está diciéndoles a los tesalonicenses igualmente, le está diciendo, hermanos, primero va a haber la resurrección de los muertos, ¿sí? Primero es la resurrección de los muertos y después nosotros, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, hermanos, muy diciente esto
para estos tiempos que está empezando los dolores de parto y que se está hablando de arrebatamiento. Y entonces, por eso es que en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, bien tremendo, porque el apóstol Pablo está diciéndole a los tesalonicenses, les está diciendo que él se sentía muy conturbado de que los hubiera engañado, o sea, de que los hubiera tentado el diablo y que hubiesen abandonado la fe. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, hermanos, esto es muy delicado, hermano, para estos tiempos, porque el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿sí?, que tengamos cuidado, ¿sí?, con la tentación del maligno, pero también nosotros tengamos cuidado con tentarlo al Señor, porque es algo muy diferente que el maligno nos tiente y otra cosa es tentar al Señor. ¿Y cómo se tentó? Con comida, pidiendo comida en el desierto, y nosotros pedimos unas cosas, como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para tus deleites. Entonces, de una forma, el enemigo puede tentarnos, y más aún como lo dice en Tesalonicenses, que en 1 Tesalonicenses, que el Señor está diciéndonos por medio del apóstol Pablo, de que él estaba muy ansioso, muy deseoso, porque el maligno los hubiera tentado. Dice en el versículo 5 de Tesalonicenses capítulo 3, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano. Entonces esto es muy delicado, hermanos, porque es una obra que hace también el maligno. ¿Para qué? Para abandonar la fe, ¿sí? Entonces, Jeremías nos está diciendo a nosotros, dice, porque acerca del Señor Jesús, acerca de Israel y cuando fue llevado a Babilonia. Y dice, porque así dice Yahvé, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, o sea, que el pueblo de Judá tenía que ir a cautiverio, allá en Babilonia, yo os enviaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea que iba a despertar la palabra, iba a despertar los espíritus de Nehemías, de Esdras, el espíritu del rey Ciro de Persia, para hacer el edicto de volver y construir el templo y construir los muros. Entonces dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto es precioso, hermanos, y entonces nosotros debemos de tener en cuenta, hermano, lo que el Señor quiere con nosotros. Y Él siempre ha deseado que nosotros, en medio de la tentación, nosotros salgamos victoriosos. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces debemos de tener
en cuenta que la prueba es para promocionarnos a nosotros, mas la tentación prueba la fidelidad nuestra al Señor. Padre, te damos gracias, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Señor, tu palabra nos dice que si nosotros permanecemos en ti, Señor, llevamos mucho fruto, Señor. Y que separados de ti, Señor Jesús, nada somos, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Porque tú mismo también lo dices, Señor, bendito Rey, que en esto conocerán que nosotros somos tus discípulos, Señor, que nos amamos unos a otros. Gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, líbranos de toda tentación y no nos dejes caer en el mal. Amén y amén.